4, ¿no? ¿Es 4? Sí, 4 o 5. Viernes 5. Ya. Pues en esta semana estamos para nuestro parcial. Profesor, ¿y los temas serían los mismos de los que hubiesen sido si hubiéramos dado la semana pasada? Sí, el resto queda, ¿ya? Pero fíjense, ahorita vamos a coordinar, ¿ya? Vamos a coordinar. Ok. La semana de... Ya vamos a ver. Según este horror. Ya. No, primero vamos a ver lo más pronto que es el parcial, ¿ya? A ver. Ya. 3, 4. Sí. Sí, jueves 4 examen parcial. Vamos a ver acá los temas. Movimiento armónico simple. Ondas. Hidrostática. Hidrostática nada más. Ya. Luego vamos a tener un seminario. ¿Ya? Después de esto vamos a tener un seminario, ¿no? Luego viene un seminario que vamos a tocar hidrodinámica. Ya hicimos introducción a hidrodinámica, ¿ya? Hidrodinámica ya hicimos. Entonces acá vamos a tener la parte de hidrodinámica. El seminario de línea de corriente, de la ecuación de la ecuación que indica la aceleración total, ¿no? Hidrodinámica. Ya, acá hay hidrodinámica.
hidrodinámica, hidrodinámica, la derivada total. Ya. Listo. Luego de eso, ya tenemos hasta acá va a venir, digamos, hasta hidrostática va a venir el examen, pero digamos algo fundamental de concepto, que entiendan la hidrostática, algunos problemas de aplicación de la hidrostática. Ese es para el parcial, Luego vamos a hacer un seminario, vamos a hacer por ahí un día de estos, pues un jueves, un viernes 11 o 13, 11 o 12, viernes. Y luego del seminario vamos a tener una segunda práctica. Ya, vamos a tener una segunda práctica. Calificado. Que lo estamos estimando, si hacemos lo podemos hacer el viernes la práctica, el seminario, ahí está, puede ser el viernes. Ya, el viernes 15, 5. Ya, tentativamente. Y luego, después viene 11. El jueves 11. Efectivamente, nuestra segunda práctica. Segunda. Práctica calificada. Ya. Ya estamos 11. ¿Y cómo va cómo es el cronograma? Vamos a ver. Ya. Anulación de matrícula, como les digo, clases ya hasta el 18 de julio. Ya tenemos tiempo suficiente. Evaluación finales del 13, está incluido el 18. El 13, del 13 al 17, esta semana viene sustitutorio. O sea, hasta el 21 tenemos. Bueno, del 13 al 17 de julio. O sea, tenemos un mes de la segunda práctica, tenemos 4 semanas, de acá tenemos más o menos 4 semanas para entrar a los exámenes finales. Entonces, tenemos ahí 3 semanas para terminar la clase y les voy a dejar ahí, va a ser 1 o 2 clases del trabajo encargado que les voy a hacer para el final. La exposición tiene que ser grupal, los grupos que se conformaron inicialmente. ¿Ya? Ya se están armando, profesor. Sí, ok, sí. Entonces, y ahí les voy a proporcionar los datos para que hagan la práctica. Pero parece que tenemos que avanzar un poco todavía de la teoría. Sí, tenemos tiempo suficiente. Entonces, así va a ser más o menos tómenle foto o tomen captura de pantalla de esto para que me van a recordar. Yo también lo voy a tener ahí. Ya para hacer este seguimiento y estar por ahí más o menos. El examen final es el trabajo que nos dice de posición o eso es aparte. Sí, la exposición va a ser el trabajo final, ¿ya? Ahí van a ver, voy a calificar 2 cosas, el trabajo que me van a entregar y la exposición de cada uno de ustedes. Porque como son bastantes, probablemente lo hagamos en 2 clases o 3. Ya. No, le preguntaba si el examen final es el trabajo también. Correcto, no hay examen ya, digamos, individual, sino es la exposición y el trabajo. Ya. De eso consta el final. ¿Ya? Listo. Ya, entonces, digamos, yo estoy presente y
Sí, tenemos todavía, yo pensaba que era antes, todavía es la quincena de julio. Sí, la quincena de julio. Ya, muy bien. Ya, vamos a empezar el día de hoy. Y más o menos ese trabajo final, de qué, profesor? Algo evidentemente del curso, pero es algo de hidrodinámica o de una investigación. Sí, es un trabajo que le voy a dar datos. Ustedes ahí van a aplicar todo lo que saben de programación. ¿Ya? Ustedes utilizan Python, MATLAB, no sé, algún lenguaje de programación para que me hagan varias tareas. Va a ser varias tareas dentro de los datos que le voy a dar. No son datos que van ustedes a jalarlo y utilizarlo directo, sino está, está estructurado, digamos, una información de tal manera que ustedes tienen que, en primer lugar, filtrar información, pero mediante código, no que me lo hagan manualmente, no. A ver, por decir, ¿no? Okay. Por decir, un ejemplo así como, como me está indicando Saúl. Por ejemplo, tengo datos, por decir acá, en esta parte voy a superponer. Por ejemplo, 20, 13, acá por ejemplo, 14, 18, 5, 26, 7, 8, son grupitos así, 7, 4, 5, 6, y para un nivel de, vamos a trabajar en la atmósfera, ya para aire, como fluido el aire. Ya, entonces lo que le voy a decir es, y acá hay más datos, ¿no? Este es para un nivel de vuelo, y acá para otro, 1, 2, 3, en altitud del aire. Acá, otros datos. 1, 4. 11, por ejemplo, 22, 3, acá 4 dígitos, acá 5 dígitos, 4, 7, 8, 25, 6, ya. Entonces lo que voy a decir, ¿saben qué? Es un montón de grupos, de datos, solamente es una parte, después continúa, así. Entonces le voy a decir a usted, recuperen, filtren este dato nada más. Entonces ya, vamos a, tiene que, ¿no? No es que le doy el 13 y utilizar el 13 en una columna, el 14 o el 18, en otra columna otro. No, eso es simple, eso ahí es recuperar rápido. Entonces lo que voy a decir, por ejemplo, ustedes filtren el dato 3, el dato del segundo grupo, los dos dígitos que siguen al arrancar, digamos, ese grupo. Y de acá, quiero que me filtren los dos últimos datos, por ejemplo, los dos últimos. Ya. Con código, tiene que verificarse eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué herramientas utilizo? Ok, un lenguaje de programación, pero ya, dentro de eso, ¿qué comandos para poder filtrar esa información? Y esa información además, después va a tener otro tratamiento, porque no es ahí, sino se tiene que hacer un tratamiento adicional, porque son datos de viento. El dato de viento es un vector que se descompone en X y se descompone en Y. ¿Ya? Y las ecuaciones son por ejemplo, este es el vector de viento, se descompone en X, entonces este no va a ser V, sino va a ser V en X y este va a ser V en Y. Entonces esto va a ser la derivada de V en X respecto de X, por ejemplo, ¿no? Y esto, ¿cómo se hace? Se aproxima a un delta de X. ¿Y ese delta de X qué cosa es? Un X2 menos X1 sobre la distancia que separa, porque va a ser un grillado. Esos datitos que están acá, estos datos están en puntos de grilla, y para un nivel determinado de la atmósfera, varios niveles. Y esto de acá es el grillado. Esto va a ser, por ejemplo, el punto 2, y esto va a ser el punto 1, y yo voy a calcular en este punto. Diferencias finitas, ya han hecho ustedes eso, cálculo numérico. Este valor que está acá, del viento. Diferencias finitas hemos hecho en métodos 3. Algunos están haciendo. Va a ser este punto, y acá va a tener otro, voy a hacer esto, y así, prácticamente, así, un grillado de varias, ¿no? Y listo, ya tengo, por ejemplo, este acá. A alguien le toca vorticidad, por ejemplo, ok, vorticidad. A alguien le toca advección de temperatura, igual tendría que dar datos de temperatura. A alguien le toca la divergencia, ya. Pues eso es lo que vamos a ver, primeramente la teoría. ¿Ya? Y ese es el trabajo. Va a ser un trabajito que ustedes van a aprender a buscar las herramientas de Python, no sé, el lenguaje de programación que utilicen, y le va a ayudar bastante para que craneen y desarrollen sus cualidades de programadores.
¿no? Aplicado a las ciencias, ¿no? En este caso a las ciencias físicas. Ese es el trabajo. Gracias. Ahí, Excelente. una vez que me hacen eso, una vez que me demuestren en la exposición que cada uno ha trabajado, colaborado, ya es suficiente. ¿Ya? Y promediándolo con la parte inicial, que es la básica, que ya estamos dando las prácticas, los exámenes, listo, complementa. ¿Ok? Ese es más o menos, a grosso modo, la idea del final del curso. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Gracias. Ya. Muy bien. Arrancamos entonces con las ecuaciones de la dinámica de fluidos. ¿Okay? Ecuaciones de la dinámica de los fluidos. Hemos hecho cinemática, línea de corriente, trazas, etcétera. Que cada uno tiene sus ecuaciones también. Ecuación de la dinámica de fluidos. ¿Estoy presentando? Sí, ¿no? Sí. Sí se ve. Listo. Ahí está. Introducción. Entonces, las ecuaciones fundamentales que eligen la dinámica de los fluidos básicamente son esta de acá, adicionándole la ecuación de estado. Acá no está la ecuación, sino que la ecuación de estado es, digamos, es una fundamental de la termodinámica. Pero la fundamental de la dinámica como movimiento, tenemos la ecuación de continuidad, que ya la hemos visto de un modo en caudal, ¿no? En algo pequeñito, pero lo llevamos a la ecuación de continuidad, donde utilizamos la ecuación o la derivada total, ¿sí? En la clase anterior. Las ecuaciones de conservación del momento o impulso, que lo vamos a desarrollar ahora en este capítulo o en el siguiente. Las ecuaciones de la energía, ahí entran las ecuaciones termodinámicas. Estas ecuaciones son, en principio, digamos que fundamentan la dinámica, el movimiento de los fluidos. Conservación, la ecuación de continuidad es conservación de la masa, ¿sí? Ecuación de continuidad, es decir, lo que ingresa es igual a lo que sale. Es una ecuación de conservar. ¿Conservar qué cosa? La masa. Continuidad tiene que ver con la densidad. La segunda ecuación de conservación de momentum o impulso tiene que ver con la segunda ley de Newton o lo que es momentum, ¿no? Que sabemos en física, momento, masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y lo que es la ecuación de energía es la conservación de energía, en términos de conservación. Para solucionar esto, son ecuaciones diferenciales principalmente, ya, esta de acá. La ecuación de conservación del momentum es un poco complejo porque tiene que ver con un cuerpo en movimiento, digamos, un sistema no inercial. Sí, la Tierra, porque la Tierra no está fija, sino que la Tierra rota también. Por lo tanto, si algo se mueve dentro de algo que rota, entonces los dos hay que ver desde el punto de vista de un sistema de referencia fuera de la Tierra, entonces los dos están moviéndose esa partícula que está dentro de la Tierra que también está rotando. Entonces hay conservación de momento o impulso, o conservación de momento angular, por ejemplo, ¿no? Conservación de momento lineal y angular. Y lo que es la energía, la termodinámica, es conservación de la energía. Ya sabemos. No se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Y ahí entran las leyes de la termodinámica. Entonces, para solucionar esto, estas ecuaciones diferenciales, lo que se usa es, básicamente, digamos, a nivel profesional, a nivel ya de desarrollo científico, es la dinámica de fluidos computacionales. Ya es toda una línea, un área, que primeramente se tiene que conocer, por supuesto, la ley de los fluidos, lo que estamos haciendo nosotros en este curso. Luego, un siguiente paso ya es entender y buscar las soluciones numéricas de la dinámica de los fluidos, y que para eso se usa bastante aproximación o cálculo numérico, y eso es la dinámica de fluidos computacionales, los CFD. ¿Ya? Entonces hay herramientas, hay enfoques que se le da para solucionar estas ecuaciones fundamentales de la dinámica de los fluidos. Hay enfoques, ¿no? Con volumen de control, diferencias finitas, etcétera, ¿no? Dependiendo también del tipo que se quiere estudiar de los fluidos. Por ejemplo, el diseño aerodinámico es todo un tema.
Es todo un tema donde entra la dinámica de fluidos computacionales. El diseño aerodinámico, el diseño de energías renovables, que tiene que ver con un fluido del aire que se mueve en ciertas direcciones y que puede generar energía o poca energía, etc. Una serie de aplicaciones. Entonces derivaremos estas ecuaciones en el transcurso de los minutos que vienen, ¿ya? Estas ecuaciones de la conservación, ¿no? Conservaciones que hemos hablado. Por ejemplo, se tomará el tiempo y el espacio para derivar las ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos, porque básicamente toda la dinámica de fluidos computacionales se basa en estas ecuaciones, ¿sí? Por lo que es muy importante que el estudiante debe comprender primero estas ecuaciones antes de emprender cualquier aplicación de dinámica de fluidos computacionales a un problema en particular. Por eso digo, tenemos que entender primeramente la parte teórica, cuál es digamos, el tema en sí para poder ya modelar. Algunos van de frente, pero después tienen problemas cuando se encuentran con conceptos que no se entienden muy bien. Las ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos pueden obtenerse de varias o formas diferentes, o de diferentes formas. Para la dinámica de fluidos computacionales, el uso de las ecuaciones en una forma pueden conducir al éxito, mientras que el uso de una forma alternativa o de otro enfoque pueden provocar oscilación, movimientos en los resultados finales. ¿Okay? Porque hay residuos que se van a generar por la no linealidad, ¿no? La no linealidad va a malograr todos nuestros resultados porque se van a acumular cierta basurita, ciertos residuos. ¿Ya? Entonces, hay que enfocar eso, hay que verlo, cómo lo podemos solucionar. También es importante derivar estas ecuaciones para señalar, o sea, derivar, entender de dónde resultan estas ecuaciones, para señalar sus diferencias y similitudes, ¿no? O digamos, reducciones o descartar algunos términos que intervienen en las ecuaciones dependiendo del enfoque, si es macroscópico o microscópico, ¿ya? ¿No? Y ver, porque, digamos, si yo en la ecuación de conservación del momentum, ya, del momentum o impulso, estoy trabajando a grandes distancias, entonces la parte, digamos, algunos fenómenos de pequeña escala, o de términos, no fenómenos, sino de términos de la ecuación que tienen relevancia en situaciones o fenómenos de pequeña escala, entonces no lo considero, porque lo que estoy viendo es la parte macro, la parte grande, la parte que arrastra ese micro, lo absorbe. Entonces, pero la ecuación obedece a todos los términos, ¿no? Dependiendo si estamos hablando de micro o macro. En caso de micro, si estoy analizando fenómenos o sistemas o situaciones que tienen importancia a nivel microscópico, por lo tanto, términos que intervienen en la ecuación, que me van a relacionar, digamos, movimientos o energía de grandes dimensiones, no lo considero porque no lo va a afectar. O sea, estará afectado, pero es muy pequeño. Lo que estoy centrado es en un volumen de control o de un sistema pequeño, de un área pequeña, ¿no? De una dimensión básicamente mensurable de dimensiones pequeñas. Muy bien. El modelo de flujo. El modelo de flujo es lo más simple, lo más primario. Un cuerpo sólido es bastante fácil de ver y definir, ¿no? Ya dijimos, varias veces hemos dicho, ¿no? Es un auto, una partícula, una molécula, y lo podemos analizar y lo podemos controlar. Las leyes están definidas de una manera muy, muy determinística, pero en los fluidos, que es una sustancia blanda, es difícil de sostener, digamos, sostenerlo en las manos, por ejemplo, con una bolita, ¿no? Yo tengo una partícula, lo puedo sostener, por ejemplo. Considera una partícula, una bolita, un cubo pequeño, ¿no? Pero el agua, sosténganlo en la mano, no se puede. Es difícil sostenerlo en la mano, pero algo así trivialmente, muy fácil, ¿no? Muy fácil. Una idea así,
Entonces, ¿cómo puedo modelar eso? ¿Cómo puedo representar esa sustancia, ¿no? Que coloque en mi mano y desaparece, o no desaparece, sino fluye. Y lo que yo tengo una bolita de vidrio, una bolita de sólida, lo está en mi mano, así que ¿no? Lo puedo decir, lo puedo colocar en otro sitio, o lo puedo impulsar con dar impulso y se va a mover dependiendo de la superficie, inclinada, horizontal, etcétera, curva. Entonces ya están las leyes para eso. Bien claritas, ¿no? Que hemos estudiado en la primera, desde el colegio. Pero fluidos nos han enseñado simplemente que la presión y que no hay movimiento. Nunca se ha estudiado a fondo o se le ha dado un carácter más inclusivo a la parte del movimiento del fluido. Hidrostática también está más o menos ya definido, ¿no? Consolidado. Entonces, si un cuerpo sólido está en movimiento de traslación, la velocidad de cada parte del cuerpo es la misma, ¿no? Considerando como un todo, como una partícula en conjunto. Pero si un fluido está en movimiento, la velocidad puede ser diferente en distintos lugares del fluido, porque un río abarca pues desde la montaña hasta llegar al mar. Entonces yo tengo que estudiar el movimiento de todo ese fluido o seguirle a la partícula que viene desde el Ande, bajando hasta el mar, por ejemplo. O donde se evapora, o donde llega a irrigar un lugar o a alimentar una ciudad, o a abastecer a una ciudad. Entonces es distinto, ¿no? La situación, la fenomenología. Entonces, ¿cómo visualizamos un fluido en movimiento para aplicar los principios físicos fundamentales que ya conocemos? Eso es lo que hizo Euler y Lagrange. Entonces decimos que, o enfocamos como un fluido continuo, una parte, ¿no? un volumen de control. Entonces decimos, para un fluido continuo, la respuesta es construir uno de los dos modelos siguientes. Volumen de control finito y elemento de fluido infinitesimal. Entonces, un volumen o elemento de fluido infinitesimal, que lo podemos aplicar a las leyes de la física que conocemos. Entonces, considera un campo de flujo general. Sabemos que no hay línea de corriente, que es un campo, ¿no? Ahí hablamos de flujo. Considera un campo de flujo general, que le representamos por las líneas de corriente. Ahí está justamente, ya vimos en la clase anterior. Asimismo, imaginemos un volumen cerrado, dibujado dentro de una región finita de flujo. Ahí. Pero vamos a llegar a, ¿no? A ver, esta es la ecuación, la figura 2.1a, que se menciona en el primer párrafo, ¿no? Consideramos un campo de flujo general. Un campo de flujo, la línea, campo de flujo, esto. ¿Está moviéndose? El agua, el aire, pues, listo. Miren la diferencia que vamos a tener acá. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos enfoques, ¿sí? El del volumen finito y el del elemento de fluido infinitesimal. Volumen de control finito, o sea, un volumen que tiene X y Z, o R, Z y teta en el sistema de coordenadas cilíndricas o en el esférico, R, teta y phi. No, que yo lo escojo, digamos, en cualquier parte del río o del océano, o del aire, ¿no? En cualquier parte, ¿no? Porque dice finito, porque como es, o sea, si hablamos del río es grande, si hablamos del océano es mucho más gigantesco. Si hablamos del aire, gigantesco. Por lo tanto, escogemos un volumen de control en cualquier lugar, en cualquier posición X y Z, ¿no? Y en el tiempo, y además va cambiando en el tiempo, porque es agua que está en el océano en ese momento, tiene una característica, una corriente, una dirección. Y el aire igual, pero en otro momento puede cambiar. Entonces, estamos escogiendo, y eso podemos ir así sacando muestras de todo. Digamos, el fluido en estudio, que es el océano o la atmósfera, o un río tan grande, tan largo. Entonces, lo que queremos es sacar algo que sea definido. Esto de acá. Volumen de control. Dentro de todo ese campo que tenemos, dentro de todo ese campo, una parte del campo, sigue, pues, ¿no? Este es gigante, pues, todo el océano Pacífico, el océano Atlántico, que se unen, simplemente el nombre nada más los cambios.
porque, por ejemplo, el Océano Pacífico con el Océano Índico se unen por acá, ¿no? El Océano Atlántico, Océano Pacífico, acá ya es prácticamente el continuo, es el Índico, etc. ¿No? Entonces escogemos, rescatamos, y hay un volumen finito. ¿Por qué? Porque se puede medir, tiene dimensiones. Esto es el volumen de control. Acá es un corte que lo hemos hecho. Este es volumen, ¿no? Podría ser, por ejemplo, así, si queremos ver el volumen. ¿No? Es un corte. Y ese volumen de control tiene, por supuesto, para hacer un análisis minucioso, ¿qué cosa tiene? Tiene una superficie de control, la capita esa, ¿no? La que está externa. Ahí está, justamente, superficie de control, y todo esto constituye el volumen de control. Y dentro de este es, pero ¿de qué es ese volumen de control? ¿De qué es? De este campo de fluido que está en movimiento. Y además es acá, ¿no? Pues estoy con la mano, y se rescato idealmente, ¿no? Porque no lo podemos, ¿no?, tocar, etc. O sea, lo podemos tocar, pero se nos diluye. Entonces, vamos a imaginar este volumen, que acá dijimos, ¿no? Vamos a escoger un campo, dentro de un campo, ¿no? Representado por la línea de corriente. Vamos a imaginarnos y escoger un volumen de control cerrado dibujado dentro de la región finita de flujo. Este volumen que hemos escogido define un volumen de control, que se lo vamos a llamar V. Y como tiene volumen, como es un volumen, digamos, pero no está aislado, tiene una capita acá. ¿Por qué? Porque nosotros, como he dicho, tenemos acá esta capita pequeñita. ¿Por qué es eso? Porque como estamos trabajando con algo que está fluyendo, no es estático, sino fluye, hemos dicho que eso, vamos a ver esa superficie. Puede ser que el vector que le acompañe sea saliente o entrante. ¿Sí? Puede ser que, fíjense, por acá ingresa el fluido, por ejemplo, por acá ingresa, ajá, y sigue, continúa, tiene volumen de control y sale. Por lo tanto, miren, ¿cómo se va a comportar en esta frontera? Acá no vamos a analizar, en esta frontera de acá. Vemos de que si la superficie es hacia adentro o hacia afuera. Si es hacia afuera, va a ser un ángulo de 180, porque son vectores. Esta es una superficie direccional. Y este es el flujo. Y el flujo tiene una dirección y sentido. Por eso es que utilizamos en fluidos no solamente el volumen, el área, como magnitud, sino direccional. Un vector unitario direccional SN, que le dije, que hicimos en la clase anterior, ¿no? Este es el N, ¿no? Acá hay una capita diferencial de área, por ejemplo, este de acá es un diferencial de área, y este es el N unitario direccional, que le va a dar. ¿Qué podemos representar nosotros la magnitud del área, ¿no? Y acá el unitario, acá así, o que es equivalente a decir diferencial de área, porque esta magnitud es 1, y a eso le ponemos el área. Es lo mismo, ¿ya? Por eso es que, porque trabajamos con esta superficie, una superficie, ¿no? Aparte del volumen que constituye por donde va. ¿Por qué? Porque no está pasando solamente por la superficie, el fluido, el aire o el agua, sino está pasando por todo digamos, ese volumen que hemos escogido, un volumen finito, continuo. ¿Listo? Entonces tenemos un volumen. Ese volumen tiene superficie de control. El volumen de control puede estar fijo en el espacio, ¿ok? Con el flujo, o con el fluido moviéndose a través de él, como se muestra en la figura de la izquierda. Ahí está. O puede que se mueva todo, o los dos, ¿eh? Cuando hablamos de la partícula, del enfoque de Lagrange, ¿no? El enfoque de Euler es de que este de acá, este sería Euler, ¿no? Euler. Y esto sería Lagrange. Porque se mueve, acá está, fíjense, este llega acá y está moviéndose en su conjunto. Este de acá está fijo,
un volumen de control fijo. ¿Y qué vemos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pasa por ese volumen fijo que hemos fijado en un determinado instante. Y acá no, la partícula viene por acá, mi volumen de control, que es este acá que he escogido, no me interesa lo que pasa por acá, por ejemplo, acá en este caso, ¿no? Simplemente esta partícula lo sigo en un tiempo t1, luego hasta en un tiempo t2, ¿no? En un tiempo t3, y así. Y esto no, en un tiempo va a estar fijo, tiempo 2 es siempre fijo, y lo que vamos a estudiar es cómo se mueve ese campo en general. Ahí están los dos enfoques que ya lo explicamos en la clase anterior, Euler y Lagrange. El volumen de control, entonces pero también puede suceder que el volumen de control puede estar moviéndose en el fluido. Esa es la parte de la derecha que está, ¿no? Pero también puede estar moviéndose, ¿no?, con el fluido. De modo que las mismas partículas de fluido estén siempre dentro de él, como se aprecia al lado derecho. En cualquier caso, el volumen de control es una región finita, razonablemente grande de flujo. Finita, o sea, que se puede medir. No es que sea chiquitito, sino finita, que se puede medir. Razonablemente grande de fluido, ¿no?, que represente al fluido en una región, ¿no? Por ejemplo, el Océano Pacífico, yo puedo representar un volumen, por ejemplo, entre Pisco y Ica, por ejemplo, ¿no? Por decir, o entre el Callao, por ahí más o menos, y Ventanilla. Entonces, mi volumen de control. Estudio eso. Delimito mi volumen de control. Y quiero estudiar la corriente, por ejemplo, que está pasando. Yo quiero determinar la temperatura de la superficie del mar, cómo está con respecto al fenómeno del Niño que va a venir. Entonces, todo eso lo estamos utilizando. Bajo ese enfoque lo estamos utilizando, por ejemplo, los grandes centros de investigación, ¿no? Entonces, en cualquier caso, el volumen de control es una región finita razonablemente grande de flujo. Cuando aplicamos los principios y leyes físicas, tenemos en cuenta que cuando aplicamos al fluido dentro del volumen de control, al fluido que cruza la superficie de control, si el volumen y el control están fijos en el espacio, ¿no? Entonces, ¿dónde será? Al fluido dentro del volumen de control, al fluido que cruza la superficie de control, siempre con este fijo. La ventaja de este enfoque es que en lugar de mirar todo el campo de flujo a la vez, con modo de volumen de control, limitamos nuestra atención solo al fluido en la región finita. Ya les dije, ¿no? Quiero estudiar el Océano Pacífico a lo largo del centro del Callao y Ventanilla puedo tomar, ¿no? En esa región. Entonces delimito. Mi atención se va a enfocar en esa región que representa, ¿no?, una parte del fluido, de ese volumen de control. Las ecuaciones de flujo de fluidos que obtenemos directamente al aplicar este principio o los principios físicos, bajo esta forma será en la forma integral. Ya, o sea, utilizaremos las integrales, que ya conocemos de la matemática, ¿no? Por eso dice acá, las ecuaciones de flujo del fluido que vamos a obtener directamente al aplicar el principio físico fundamentales a un volumen de control finito, están en forma integral. Para un volumen integramos, tiene que sumar todo volumen, ¿no es cierto? Todos los volúmenes pequeñitos para tener un volumen de control, digamos, total, o el volumen que queremos, ¿no? Esos chiquititos van a ser una suma de varias integrales. Sin embargo, esta forma integral de las ecuaciones de flujo pueden manipularse, o sea, hacer un tratamiento matemático y se obtienen las ecuaciones en derivadas, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Que ese se permite el manejo más adecuado, que es lo que se usa más en la ciencia. En la ingeniería, como son volúmenes, por ejemplo, para hacer aerodinamismo, o modelaje aerodinámico, se utiliza más la forma integral. Porque son pequeñas. Yo sumo, digamos, del límite del carro hasta del auto, de lo que yo quiero analizar aerodinámicamente, y termino al final, que son pequeños. Yo puedo eso integrar, la máquina, la computadora me puede resolver eso rápidamente. Pero sumar todo un océano es demasiado volumen de control. Entonces, diferencias finitas trabajamos con un mallado.
Y eso es ecuación diferencial parcial, como les dije. Si yo tengo una derivada parcial, por ejemplo, de A, por ejemplo, de una magnitud respecto de X. Esto yo lo aproximo como delta de A sobre delta de X. ¿Y eso cómo lo calculo? En un mallado. Pues para eso ahí entra la matemática del mallado. ¿Qué cosa es? Yo quiero calcular. Acá hay dos esquemas, ¿no? O tres. El esquema de adelantado, resolución del sistema adelantado, en el centrado y en el retrasado, ¿no? Pues ahí aplicamos ese enfoque, esa técnica de las diferencias finitas. A2 menos A1 sobre la distancia, por ejemplo, este es A2, este es A1. Entonces lo que quiero es encontrar en esto. Y este es el delta de X. ¿Eh? Ahí está. Y como es mallado, esta distancia siempre va a ser fija, ¿no? Siempre se va a repetir, siempre se va a repetir, siempre se va a repetir, y a la izquierda también siempre se va a repetir, a la derecha siempre se va a repetir en la misma distancia. Entonces va a ser fácil el cálculo matemático para un área gigantesca como un océano o el aire, ¿no? Que abarca pues gigantescas dimensiones. Si un grado de latitud en el océano o en la atmósfera, un grado de latitud de 110 kilómetros, imagínense, 110 kilómetros, cerca del trópico, un grado de latitud, un gradito nada más, es aproximadamente 110 kilómetros. Es más que de acá a Chosica, que de Lima a Chosica. De Lima a Chosica creo que es 50 kilómetros. Es un grado, ¿no? Imagínense cuántos grados serán. Y si queremos dividir este grado, lo sacamos este grado digamos, después decir, ¿a qué me refiero eso? De grado. De que de acá a acá es un grado, acá es otro grado, por ejemplo, un grado. Por decir, 170, no que estamos nosotros en la longitud oeste, 169, oeste, 168, y acá, por ejemplo, 5 grados sur, y acá 6 grados sur, de acá a acá son 100 kilómetros. Pero ¿qué se hace? ¿Qué hacen ahora los modelos? Los modelos ahora, esto de acá van haciendo, porque es tener un dato, miren, hechos en Lima. Después otro dato en San Mateo, creo que sale los 110 kilómetros si vamos por el centro, San Mateo o Ticli. Imagínense, pues no me sirve mucho, ¿no? Casi nada. Yo tengo una medida del flujo, por ejemplo, del mar, ya el océano, la corriente de Humboldt que está viniendo del sur y se discurre la costa peruana. Tengo unos 110, por ejemplo, tendría pues ¿por dónde? Por 110 kilómetros de acá al sur, ¿a dónde alguien conoce? Chilca, Asia. Asia será 110 kilómetros de Lima a Asia. No sé. Vamos a preguntar a Google. 110 kilómetros hacia el sur. Cañete, no creo, menos, ¿no? Para eso Google busca ahí de acá a Asia. ¿Cuántos kilómetros? De Lima. De Lima hacia... Sí. ¿Cuántos kilómetros? Es 112 kilómetros. Ahí está, más o menos, mira. O sea, tendrían un dato más o menos, si hablamos del mar, en Asia, en el mar, ya. Y el otro punto, este sería Asia, por ejemplo. Estamos hablando de la latitud Asia, y esto sería Lima. O sea, tendría un dato medido en Asia y otro recién acá en el Callao. ¿Y qué pasa entre Asia y Callao? O sea, está aquí en Costa Punta Negra, está, no sé, está Lurín, todas las playas de esa parte, ¿no? Pachacama, toda esa parte. Entonces no tengo datos. O sea, de Asia salto al otro dato hacia Lima. Acá oscuro, es una caja negra, no tengo. Entonces, ¿qué hacen los modelos? Yo quiero ver más detalle. Dicen, más detalle, ok, más detalle, ¿quieren ustedes tener más detalle? Está bien, ¿qué dicen los modelos? Vamos a nosotros a limar esto. Hacemos por acá. Cruzamos la mitad y cruzamos la mitad acá. Entonces, ¿qué tenía? ¿Qué tenía inicialmente? Tenía un punto por acá, el otro punto era por acá, el otro punto está por acá. Vamos a hacer con un colorcito rojo mejor. Ya, acá tenía el punto,
Inicialmente, inicialmente, cada grado de esto, esos eran los puntos, ¿no? Entonces el cálculo computacional, claro que la distancia era larga, pero, muy larga, o sea, no me satisfacía, porque yo quiero más datos, o sea, más cercano para hacer mi análisis más preciso, porque en Lima se hace está recontra lejos. Entonces, y aquí demás, ok, dice. Entonces lo que se hace es minimizar las dimensiones, por lo tanto, eso se llama aumentar mi resolución, ¿ya? En modelo, aumento la resolución. Entonces ya, ok, aumento la resolución, listo. ¿Qué cosa tengo ahora? Tengo acá un punto de intersección, acá tengo otro punto de intersección, acá tengo otro punto de intersección, otro punto de intersección. Por lo tanto, inicialmente cuando era de un grado, ¿cuánto tenía? Este ya está por la mitad ya sería 0.5, ¿no? O sea, acá es 5.5. Acá sería 5.5, porque acá dijimos que era 5 grados, 6 acá, 5.5. Si acá era 169, 169, acá será 169.5, porque acá es 170 oeste, grados oeste, todo esto es oeste, y este es sur, sur. Si cada un grado tenía 1, 2, 3, 4 puntos de cálculo, yo calculaba 4. Ahora, cuando yo aumente la mitad nada más, aumente la resolución, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Imagínense, de 4 puntos de cálculo, la computadora ahora pasa a 9. ¿Ustedes que eso es gratis? No, eso consume capacidad de cómputo. Pasar de analizar 4 puntos a pasar a analizar 9 puntos, necesitas, ¿no? Y eso es para un cuadrante, nada más. Estamos para un cuadrante. Y acá para otro, repiten eso, ¿cuántas veces? Y va a aumentar para cada uno de los cuadrantes iniciales esta cantidad. Imagínense, es enorme. Entonces, y ahora, los modelos están haciendo cada vez más, porque ahora las computadoras están avanzando, están más poderosas, más potentes. Por lo tanto, se hace otro mallado. Miren, inicialmente tenía 1, 2, vamos a ver esto acá ya. Inicialmente tenía 1, 2, 3, 4. En la siguiente que hicimos esto, esto. Por lo tanto, agregué esto de acá, agregué esto, agregué esto, agregué esto. Ahora vayamos a aumentar más, ¿sí? Es decir, acá pasamos de un grado, vamos a ser literal acá, 1 a 2, 1 a 2. Y acá pasamos también era acá un grado, acá también acá era un grado. ¿Ya? Pasamos con el rojo, pasamos a 0.5, acá sería 1.5, acá sería también 1.5. Ahora, ok, vayamos aumentando. Ahora hago otro, fíjense, otro corte. Quiero aumentar la resolución, quiero más puntos. Ya no voy a ir desde Asia hasta el Callao, sino, por ejemplo, ya en la segunda, por ejemplo, la mitad sería, la mitad entre Lima y Asia, ¿cuál sería? Entre Lima y Asia, ¿qué ciudades hay? Busquen, ahí está, Google Maps, Maps. San Bartolo, dice acá. San Bartolo, más, ya está. Listo, nos salvó ahí, nos salvó estamos en la diapositiva. Nos salvó ahí ahí está, Saúl. Listo. Entonces, miren, entonces acá ya no sería, acá inicialmente es Asia, acá es Asia, acá es Callao. Ahora es acá, digamos, ya de San Bartolo. Acá. Ya entonces tengo en Asia, tengo en San Bartolo datos, puedo medir o instrumentos, y en Callao ya tengo más datos. Ahora entre San Bartolo y Lima, ¿qué otra ciudad hay? Porque yo quiero ahora hacer quiero aumentar la resolución. Y ahí hice esta línea de color amarillo, intermedia, acá entre 1 y 1.5, entre 1.5 y 2, hago otro, para ser concordante, pues no tiene que ser igual. Y también tengo que cruzar por el centro, para ser concordante.
Lurín dice entre Lurilla, entonces fíjense, Lurina, entonces ahora, ya no es, ahora sería de Asia, San Bartolo, acá hay una ciudad entre San Bartolo y Asia debe haber otra, pero entre San Bartolo y el Callao es Lurín, por ejemplo acá estaría Lurín. Igual, simétricamente hacia el sur, pues, ¿no? De San Bartolo hacia Asia, debe haber una ciudad intermedia. No sé, acá colocamos acá. Listo. Pero miren la cantidad de puntos que hemos aumentado. Ya ahora ya no es 1.5, sino es 1.25. Este de acá es 1.25 y después voy a 1.5, después a 1.75 y 2. 1.75, ¿qué ciudad será? No sé, entre San Bartolo y Asia, debe haber una ciudad por ahí. Chilca, dice. Chilca, ahí está, miren. Entonces, ¿ahora qué tendría? Tendría Asia, Chilca, San Bartolo, Lurín, Lima. ¡Wow! ¡Qué bacán! Tengo varias medidas, varias mediciones. Ya es más enriquecedor mis resultados porque tengo más datos, más junto, más cerca. Pero vayamos cuántos puntos hemos aumentado de capacidad acá, de aumento de cómputo. Vamos a ver. Ya tenemos esto, hemos aumentado este de acá, hemos aumentado este, hemos aumentado este, hemos aumentado este de acá. Fíjense. Y no solamente eso, también hacia el sur. Hemos aumentado esto, hemos aumentado esto, hemos aumentado esto, hemos aumentado esto acá. Vayamos a ver contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos. Hemos pasado de 4 a 9 y de 9 a 15. Ahí hay capacidad de cómputo enorme. Eso es lo que hacen así se trabajan los fluidos, ¿se dan cuenta? Entonces hay diferencias finitas, por supuesto, ¿no? En mallado, en grillado o mallado es lo mismo, esos términos. Fíjense, esa es la forma de estudiar el fluido, ¿no? No una particulita que yo lo sigo con velocidad de espacio sobre tiempo, velocidad inicial, velocidad final, etc. Es una partícula que has terminado y es la partícula porque es el móvil que se mueve, es el móvil, nada más. Acá no, acá es un conjunto, entonces tenemos que ir hilvanando, ir jugando, ir armando todo eso. Entonces ya estamos entendiendo, igual, ¿no? En un diseño aerodinámico de autos o de cualquier instrumento que quiera hacerse, igual se hace con volúmenes finitos, ¿no? Se va formando la estructura final que tenemos. Ok, nos quedamos por acá. Entonces, sin embargo, se puede llevar a las ecuaciones diferenciales parciales. Ahí, entonces, es el manejo más adecuado, ¿ya? Como le digo, en fluidos geofísicos o la parte física más de grandes dimensiones, es que se trabaja comúnmente en este enfoque. Y no tanto en esto, que es más ingeniería, la parte de forma integral o de volumen de control. Ya, más para cosas más de dimensiones pequeñas. Claro que se puede modelar, o sea, el CDF, dinámica de fluidos computacionales, te utiliza mucho, les pagan muy bien a los diseñadores de autos, esas cosas aerodinámicas. Las ecuaciones así obtenidas a partir de volumen de control finito, fijo en el espacio, ¿no? Fijo en el espacio de la parte A, esta figura izquierda, y ya sea en forma diferencial parcial o en su forma integral, se denominan formas de conservación de las ecuaciones que gobiernan el movimiento fluido. Bueno, estamos redundando. Por otro lado, las ecuaciones obtenidas de volumen de control finito que se mueven en el fluido, es el caso que se mueve junto con el fluido, ya sea en forma integral o diferencial parcial, se denominan formas de no conservación de la ecuación que gobiernan el movimiento de los fluidos. Porque está en movimiento, ¿no? Escogemos un elemento de fluido infinitesimal. Para esto, son 10:15. Chicos, 15 minutitos para un break. Ya, regresamos en 15. ¿Parece? ¿Listo? Listo, por favor.
Ya. Ya, jóvenes, a ver, vamos a continuar. ¿Estamos? Ahí está. Ya lo tenemos acá. Entonces, ahora, el elemento de fluido infinitesimal, ¿ya? Trabajando con el fluido infinitesimal. ¿Ya? Por acá hablábamos de la parte infinitesimal. Entonces, miren, ¿ve? Lo que decíamos acá, ¿no? En el último párrafo. Entonces, ¿cómo visualizamos un fluido en movimiento para aplicar los principios físicos fundamentales, ¿no? Que conocemos y que ya, digamos, son herramientas para entender de una manera científica, de una manera objetiva, ¿no? Cuantificable, la dinámica del fluido? Consideran evidentemente un fluido continuo, ¿no? Es construir cualquiera de los siguientes modelos: un volumen de control finito o elemento de fluido infinitesimal. Este segundo es el que lo vamos a ver, ¿no? Infinitesimal, trabajando con las derivadas, ¿no? A nivel macro. Elemento de fluido infinitesimal. Ahí está el elemento de fluido infinitesimal, ¿no? Este es bajo el volumen de control finito, ¿eh? El volumen de control es 2.1. Tenemos ahí el volumen, tenemos volumen de control, superficie de control, ¿no? Tenemos ahí este enfoque volumétrico, ¿no? Que se mueve todo el volumen o que está fijo, ¿no? Como volumen de control, y se aplican las leyes, ¿no? de la física. Entonces hay un volumen en el espacio, pues se puede enfocar, va la redundancia en esos dos, ¿no? Fijo o moviéndose. Ahora, el elemento de fluido infinitesimal, el otro enfoque. Ahora consideremos un campo de flujo general representado por la línea de corriente de la siguiente figura. Ahora miren, ¿ver? Miren cómo va a ser ahora el enfoque del elemento diferencial. Elemento fluido infinitesimal, ¿vale? Entonces, imaginemos un elemento de fluido infinitesimalmente pequeño en el flujo, con un volumen de control, con un volumen diferencial, ¿ya? Ahora ya no es el volumen de control continuo grande, sino de dimensiones, sino ahora es un diferencial de volumen, todo pequeñito. ¿Sí? Entonces el otro era volumen de control, que van formando el contorno y la constitución total del fluido mediante volumen de control. Ahora, mediante volúmenes diferenciales, ya son, ¿no? Pequeñitos, que yo puedo integrar. El otro era sumar. El elemento fluido es infinitesimal, en el mismo sentido que el cálculo diferencial. ¿Sí? Así como tenemos nosotros en el cálculo diferencial el x y diferencial de x, es tan pequeñito como te imaginas, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el enfoque. El elemento fluido es infinitesimal en el mismo sentido que el cálculo diferencial. Sin embargo, es lo suficientemente grande como para contener una gran cantidad de moléculas. Claro, pues un diferencial, o sea, no estamos trabajando con moléculas, ojo, el fluido no trabajamos con moléculas, sino con diferenciales, con algo pequeñito, de una inmensidad grande. Imagínense el océano, un diferencial un volumen diferencial es pequeñito, pero que tiene un montón de partículas, ¿no? De moléculas. Entonces, por lo que puede verse como un medio continuo, es por más pequeñito que sea. Continuo significa
es la hipótesis del continuo en donde todo se considera no una partícula, sino un todo, ¿no? Un todo con sus leyes y todo, una matemática que tiene que fundamental o sustentarlo a ese continuo, ¿no? Como continuo. Porque la partícula está cimentada, está totalmente ya definida matemáticamente. ¿Listo? Entonces, sin embargo, es lo suficientemente grande como para contener una gran cantidad de moléculas, por lo que puede verse como un medio continuo. ¿Está? Entonces, ahí tenemos el enfoque del elemento de fluido infinitesimal. Como en la primera parte, ahí tenemos un diferencial de volumen dentro de todo el flujo que vamos a estudiar. Entonces, escogemos, delimitamos un volumen diferencial, que puede estar fijo. Entonces vemos cómo pasa el fluido en ese elemento diferencial y vamos a integrar a lo largo de todo eso, de todo el fluido que está constituyendo ese punto de observación. O que podamos verlo a cada una de las partículas en el lado derecho, que se mueven, que se desplazan. Esto está fijo, ¿no? Está fijo, por lo tanto, vamos a ver, pasa. Ese es un instante. En otro instante, por ejemplo, puede ser, está fijo, ¿no? Pero en otro instante puede ser que el flujo vaya así, ¿eh? ¿Listo? Puede ser que en otro instante, el flujo vaya, ¿eh? Pero siempre fijo, el flujo está cambiando, ¿eh? Siempre la posición del volumen diferencial en ese punto está ahí observado, para observar lo que pasa. El otro, también con la misma filosofía del volumen de control, el otro es lo que está al lado derecho, la otra posibilidad. Entonces, vemos de que escogemos una partícula, sino un diferencial de volumen, ¿no? En un momento determinado, y lo seguimos. Inicialmente estuvo, por ejemplo, por acá, ¿ya? En un tiempo T1, acá no, acá cada una de las líneas era para un tiempo, ¿se acuerdan? Cuando yo hacía el flujo, este para un tiempo, este flujo es para un tiempo T1, por ejemplo. El otro flujo es para un tiempo T2, ¿eh? Cómo va cambiando el enfoque, este es para un tiempo T2. Listo. Mientras que en este otro caso, esto es para un tiempo T1. Bueno, lo seguimos a la partícula, al pequeño diferencial volumen acá, para un tiempo T2, para un tiempo T3, y así. Miren. ¿Puedo seguir a esto? Puedo seguir a otro que está por acá, a otro que está por acá, a otro que está por acá. Lo puedo seguir. Entonces, pero si escojo uno, me descuido del resto. Es decir, yo tendría que simultáneamente colocar también para este de acá, para este de acá, para este otro, esta otra posición, esta otra ubicación, ¿no? Porque es un campo lo que estamos viendo, ¿no? No es como un auto, como una partícula. Profesor, no se le escucha, por si acaso. En física seguimos una partícula. No, esto es, digamos, instrumento acá, instrumento acá, instrumento acá, instrumento acá. Para las 7 de la mañana, el flujo en todas estas, digamos, posiciones, X1, X2, X3, X4, ha pasado un tiempo T3, por decir, o para un tiempo T inicial, de acá puede empezar el estudio, después T2, T3, etc. Entonces, estoy viendo, analizando, pero con un gasto enorme de recursos, porque tiene que tener instrumental en cada digamos, diferencial de volumen y una gran cantidad. Y el de acá ya no lo considero, este volumencito que está por acá, entre este y este. Entre este hay otro. Entonces, complicado, ¿no? Estudiar así. Acá coloco el flujo, acá tendría que colocar instrumentos, solamente coloco un instrumento acá. ¿Qué está pasando acá? Listo, para todo este conjunto. Luego, para un tiempo T1 pasó el flujo así.
para un tiempo T2, no muevo la posición, está ahí. El flujo de repente estuvo así, de color amarillo. Entonces estoy midiendo, pero tendría que colocar, si yo quiero en otro lugar, tendría que colocar, si el flujo continúa por acá, por ejemplo, tendría que colocar otro instrumento acá. Pero solamente mírenme, un instrumento, otro instrumento a otra distancia. Acá tiene que poner a cada uno, ¿no? Listo. ¿Y qué tendría que rescatarlo cuando termina la frontera del flujo que quiero estudiar o de mi volumen de estudio? Y otra vez usarlo. Complicado, ¿no? Pero los dos son los que se complementan, porque sería bueno también conocer, digamos, cómo se mueve cada uno de las partículas. Entonces hay ecuaciones que se pueden modelar. Y acá, en cada punto, cómo pasa, cómo fluye al pasar el tiempo en un punto fijo. En una posición X1, tengo para un tiempo T1 el de color amarillo, el flujo de color verde. Para un tiempo, va a la misma posición, pero para un tiempo T2 va a ser el de color amarillo. Así, y así, etcétera, etcétera, etcétera. O como que se puede repetir, ¿no? Para un tiempo T2 puede ser que el flujo continúe, ¿no? Entonces es un flujo más o menos que al pasar el tiempo no cambia. Entonces ese flujo, ¿cómo se llama? Tiene su nombre. Estacional. Estacional, perfecto. ¿Eh? Ahí entra, ¿ve? A la aplicación reales, se aplica tiene lo real. No queda no teórico. Listo. Entonces, esto es para, digamos, para el elemento diferencial de volumen. Mientras que acá era un volumen de control, ¿ya? Un volumen de control era esto. Grande, de dimensiones grandes, que yo puedo al final pegarlo uno a continuación de otro, uno a continuación, y conformar mi zona de estudio, mi región de estudio total. Acá, mi elemento diferencial pequeñito, mi elemento diferencial de volumen. ¿Ah? Ahí está. Entonces, ¿cómo se enfoca esto? El elemento de fluido puede estar fijo, ahí, ese es igual que el anterior, ¿eh? En la izquierda y la derecha, igual que el volumen de control, moviéndose a través, o moviéndose, entonces, moviéndose o fijo. Habla de una velocidad, listo. Igualmente, los principios físicos fundamentales se aplican solo al elemento fluido en sí, del fluido en sí, conduciendo directamente a las ecuaciones fundamentales en forma de ecuaciones diferenciales parciales acá. ¿Ah? Las ecuaciones diferenciales parciales particulares obtenidas directamente del elemento fluido fijo en el espacio, del lado izquierdo, son la forma de conservación de las ecuaciones. Y el lado cuando se mueve junto con es no conservación, porque estamos usando un solo elemento de todo y estamos en que digamos que está que se desplaza junto con todo el flujo. Igual que en el de volumen de control. ¿Ya? El mismo, sino que es nuestro elemento de estudio es también. Ahora sí. En la teoría aerodinámica general es irrelevante si tratamos con las formas de conservación o no conservación de las ecuaciones. ¿No? Puede que le enfoquemos con la forma conservación que esté fijo o puede que sea, ¿no?, con la no conservación. Por eso digo, se complementan al fin y al cabo los dos. ¿Ya? Que se mueva, entonces ahí entra la ecuación esta de la derivada total, la parte advectiva o convectiva y la parte de variación temporal. La nomenclatura que se usa para distinguir estas dos formas, conservación versus no conservación, es el aporte de la dinámica de fluidos computacionales. Para ello se usa, fíjense, mallas, estructuras algebraicas para poder representar los datos que podamos recopilar y encontrar la solución numérica, porque es básicamente mediante mallado, ¿no? Bajo cualquier esquema que podamos utilizar, ¿no? Hay esquema matemático ya centrado, adelantado, etc. Entonces, para ver esta sección diremos que en realidad el movimiento de un fluido es una ramificación del movimiento medio de sus átomos y moléculas, es una ampliación, ¿no? Por lo tanto, surge un tercer modelo de flujo, que se enfoca desde el punto de vista microscópico, en el que las leyes fundamentales de la naturaleza se aplican directamente a los átomos y moléculas, utilizando un promedio estadístico. También entra la parte estadística, ¿no?, adecuado para definir el resultado de las propiedades del fluido. Pero ahí vamos a tener, con respecto al promedio, ¿no?,
Con respecto al promedio vamos a tener variaciones, ¿no es cierto? Porque siempre en los datos, en la data que usamos nosotros en recopilación de datos, vamos a tener datos que escapan al promedio, ¿no? Si este valor promedio, vamos a tener datos que no, algunos van a coincidir con el promedio. El promedio es un método, digamos, muy tosco, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber situaciones que van a escapar. Pero ¿qué hace el promedio? Envuelve todos estos altos, ¿no? O bajos, y lo considera uno solo. Entonces, es un enfoque, sí, que puede ser. Estamos hablando desde el punto de vista microscópico, o sea, ahí tenemos ya una cantidad inmensa de información que podamos, ¿cómo se llama? Censarlo con instrumental avanzado de detectores, ¿no? Con los sensores, básicamente, sensores. Este enfoque microscópico está dentro del ámbito de la teoría cinética de los fluidos, los gases, básicamente, que es un método muy elegante con muchas ventajas a largo plazo. Sin embargo, está más allá del alcance de este curso, porque es la parte de la física estadística. ¿Sí? Como digo, valores promedios, se trabaja con valores promedios, en donde se trabaja con los valores que están fuera del promedio, se llaman como anomalías, ¿no? Esas anomalías tienen todo un enfoque que también se usa en fluidos. Ahí queda entonces esa parte, ¿ya? La discusión del elemento de fluido que vamos a utilizar, que puede ser un volumen de control o un diferencial de volumen. ¿Okay? Ya entendimos cuál es, ¿no? Cómo podemos enfocar el estudio de los fluidos, que no es como la partícula, sino un poco más complejo. Y lo que vamos a utilizar, las herramientas matemáticas acá, lo que se utiliza es justamente lo que ya vimos, que es la derivada sustancial o derivada total. Y esta nos va a servir para entender luego la ley de conservación de momentum, la conservación de masa o de continuidad y la ecuación de la energía. Conservación de la energía, esas tres. Entonces, primeramente, porque eso se va a aplicar esta derivada sustancial o total. Antes de llevar las ecuaciones que gobiernan, ¿no? La que les acabo de decir, necesitamos establecer una notación común aerodinámica que se llama la derivada sustancial o derivada total. Entonces consideramos un modelo de flujo como el que se mostramos en la figura 21b, ¿ya? O sea, esa de la partícula que se mueve. ¿Se acuerdan que ahí está? La A es el volumen de control, esta figura A. ¿La pasamos? Esta 2.1A es volumen de control. 2.1B es el diferencial. Este de acá es el que vamos a utilizar. ¿Ya? La parte, como le dije, la parte de diferencial es la que vamos a darle mayor enfoque nosotros para fluidos más grandes, que es el objetivo de que vamos a hacer este curso. Consideremos un modelo de flujo como el que mostramos en la figura 21b. Ahí está. Tenemos entonces, ¿se acuerdan que teníamos un flujo así, y acá escogimos un diferencial de volumen, ¿sí? Un diferencial de volumen. Ese de acá, estamos cogiendo este de acá nada más. Esta línea de acá, lo estamos en esta figura. ¿No? Esta acá. Esta acá. Por lo tanto, nos olvidamos de esto y nos centramos en esa parte central que hemos escogido. Entonces, esto es, por ejemplo, viene por acá y se continúa una línea acá. En un tiempo T1 está en esta posición el diferencial de volumen y que tiene una velocidad 1. ¿Ok? La derivada sustancial se refiere a la derivada de la velocidad, es decir, la aceleración. Vamos a ver. Tiene una velocidad, ok, en la posición 1. Sigue avanzando, en la posición 2, igual. Fíjense. ¿Se acuerdan si la línea de corriente, qué cosa era la línea de corriente? Era tangente a la velocidad, ¿no es cierto? Esto viene así, tangente. Ok, acá tangente, si te sigue así. Tangente, entonces, estamos hablando de la velocidad 2 en esta línea de corriente para un tiempo T2, para un tiempo T1, para un tiempo T2. Ok, en mi sistema de coordenadas X, Y, Z, de Stroger en ese sentido, ¿eh? X acá y Z por acá. Y están los unitarios. En X el unitario es
y en J, en Z, este es K. Muy bien. El movimiento de fluido lo vemos en esta figura. Elemento de fluido moviéndose en el espacio de flujo, en el campo de flujo. Bien. Aquí, en este enfoque, el elemento de fluido se mueve a través del espacio cartesiano, digamos. Cogemos nuestro sistema de coordenadas, es el cartesiano, donde los vectores unitarios a lo largo de eje ya conocemos. El campo vectorial de velocidades en este espacio, también ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Que si tenemos el campo de velocidades, el campo vectorial de velocidades es tridimensional, ¿ok? Tenemos dos componentes que cada una es función del espacio y el tiempo. Cada una de estas. ¿Sí? Cada una de ellas es función del espacio y el tiempo. Del espacio y el tiempo. Bien, estamos empezando poquito a poquito a entender, digamos, a la derivada total aplicado a la ley de conservación. Muy bien. Notar que en general estamos considerando un flujo no estacionario, o flujo no estacionario, donde U y V son funciones tanto del espacio como del tiempo. Y el campo de densidad escalar está dado por, ya, también. Ya delimitamos nuestro campo vectorial, ¿sí? U, V y W, ¿ok? También tenemos este campo de densidades, ¿no? Que es el que está acá, ¿ok? También. Y cada una de ellas es función de X, Y, Z y T. Igual acá, la densidad, función de X y T. Entonces la densidad puede ir acá, puede ir adelante, no sé. Puedo multiplicar. Haciendo uso de la figura 2,2, la que acabamos de ver, la anterior. ¿Está? Notamos que en el momento T1, el elemento fluido se encuentra en el punto 1 con una velocidad V1. En ese punto y momento, la densidad del elemento fluido es, evidentemente, no estamos diciendo que sea incompresible, ¿eh? Simplemente estamos diciendo que no es estacionario, nada más. Entonces, en el punto 1 puede tener densidad 1, ¿ok? En el punto 2, densidad 2, puede variar, en general, sí. En el mar, en la atmósfera, la densidad no es la misma del fluido. Si nos dicen que utilizar un valor promedio, un valor de la gravedad igual, también varía la gravedad. Entonces, pero en general, para hacer las cosas del principio, digamos, generalizarlo, podemos considerar así, que son distintos, la densidad en el punto 1 y la densidad en el punto 2 de nuestra figurita que tenemos acá. Entonces, así como tenemos acá, para un tiempo T1, tenemos una velocidad 1, tendremos una densidad 1. Así como tenemos acá, tenemos una velocidad 2, tendremos una densidad 2. Eso es lo que quiere decir, que son función de X, Y, Z, X, Y, Z, T. Bien. ¿Listo? Y en un momento posterior, igual. Como la densidad es función de X y T, ¿no? X y Z, T. Puedo expandir esta función en una serie de Taylor sobre el punto 1 de la siguiente manera. Tenemos entonces para el punto la densidad 1, la densidad 2 será la densidad 1 más la variación de la densidad en una dirección primero, en el punto 1, ¿no? Multiplicado por esa variación para esta posición, en el 2 menos el 1. Bien. Ahora en I, la variación en I más la en el punto 1, ¿no? Igual, ¿cuánto ha pasado en I? Más, porque es función del tiempo también, ¿no es cierto? Ya estamos X, Y, Z ahora del tiempo. Ya está X, está Y, está Z, ahora ahí está el tiempo. Entonces acá va a ser la derivada parcial también igual, ¿no? Bajo el mismo concepto de derivada parcial de la densidad respecto al tiempo, en el punto 1 menos ese cambio que ha habido en el tiempo transcurrido. Más terminado en su superior, quiere decir que hay segunda derivada, ¿no?
del rho respecto de X, ¿no? Segundo orden, etcétera. De tercer orden, entonces estas obviamos. Porque es la serie de Taylor. Una serie. ¿Listo? Eso es digamos, la representación, ¿no? de una serie, o sea, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, etcétera, ¿no? Entonces nos quedamos ahí, hasta esa parte, los más importantes, los valores más importantes, y dividimos por T menos delta E, o sea, sobre delta ET, que es T2 menos T1. Podemos tener lo siguiente. ¿Qué pasa si dividimos? Vamos a tener acá. Esta es otra forma, miren, de encontrarle la derivada sustancial o total, la que hicimos en la clase anterior. Hay varias formas, hay como 3 formas. Estoy enseñando la segunda forma, en serie de Taylor, ¿no? Cuando enfocamos nosotros a esta particulita que está ahí, está acá, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, entonces hacemos una serie. En serie es el enfoque también, utilizando una línea corriente, y que al pasar el tiempo estamos viendo de qué varía el diferencial de volumen, varía, miren, está acá. ¿Qué cosa es que acá? Está a un X1, a un Z1 y a un Y1. Acá está a otro X1, Z1, Z2 y X2 y 2 Z2. Y así puede ser que suba, que baje, no sé, en cualquier otro punto, Entonces la Z de acá se representa mediante una serie de Taylor, que abarca todos los puntos. Pero como, si queremos hacer estrictamente la matemática, sí podemos seguir varios puntos, pero desde el punto de vista aplicativo en la ciencia, ¿no? Los términos de orden superior no tienen mucha importancia. Listo, dividimos y vamos a tener solamente acá va a caer la derivada de rho respecto al tiempo. Ahí está. A ver. Me olvidé también, si dividimos acá, vamos a dividir todo, pues, ¿no? Esto pasa al otro lado, ρ2 menos r1, y todos vamos a dividir entre, ¿no? Entre todos, todo, para que no pase, no hay ninguna alteración. Acá también a este, T2 menos T1. Bien. Entonces tenemos ahí, ya vimos de que en este aspecto, ya vimos que esto se iba, ¿no es cierto? Por eso queda solamente esta parte de acá. Digamos, la división era 1. ¿Listo? Entonces, examinado el lado izquierdo. El lado izquierdo, ¿qué cosa es este? Acá, ese que tenemos acá. Dice, examinado el lado izquierdo de la ecuación 1. Ecuación 1. Esta es físicamente la tasa de cambio en el tiempo de la densidad del fluido, a medida que se mueve desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Bien? La tasa de cambio, es decir, cuánto varía la densidad en la variación de tiempo. ¿Cómo está, digamos, del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 2, la densidad, ¿cómo varía? Y sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, esta es la parte másica. Esta es la ecuación de continuidad que nos puede permitir así, encontrar una expresión. La densidad de punto 1 a punto 2, ¿qué cosa? Acá ha habido una densidad 1, acá hay una densidad 2, y ha pasado un delta de T, un T2 menos T1. Eso es lo que está viendo acá. Entonces, eso es lo que pasa desde el punto de vista matemático, de punto 1, que se mueve, digamos, el elemento diferencial de punto 1 al punto 2. Entonces, en el límite, cuando T2 se acerca mucho a T1, ¿no? Está T2, acá está T1, ¿se acuerdan? Por acá con la velocidad de 1. Cuando se acerca más chiquitito, ¿qué cosa es? El límite, pues, ¿no es cierto? Cada vez más pequeño, cada vez más cerquita la distancia entre uno y otro. Entonces, estos llegamos al límite. Cuando nos acercamos, digamos, por lo tanto, aplico el límite de ρ2 menos ρ1, y ustedes saben que en el límite,
de T1 a T2 en ese rango del denominador, ¿qué cosa se transforma en derivada? En este caso, de esta variable ρ, y acá dt. Y a eso de ahí le llamamos de mayor o mayúscula, ¿no? De mayúscula como derivada. Y tiene la siguiente notación: derivada mayúscula de ρ respecto de t mayúsculamente también, representa la tasa instantánea de cambio de densidad del elemento fluido a medida que se mueve, ¿no? A medida que se está moviendo. Por definición, la d derivada respecto del tiempo es el símbolo que se denomina derivada sustancial. Cuando analizamos aplicado esta derivada a la densidad, lo que queremos es fijarnos en el elemento fluido mientras se mueve. ¿Sí? Por eso que hemos hecho, ¿no es cierto?, que va del punto 1 al punto 2. Del punto 1 al punto 2. Ahí está. Punto 1 al punto 2. Según nuestra figurita, este elemento diferencial. Mientras se está moviendo. 1, 2. Mientras se mueve. Y ver cómo cambia la densidad de la medida que se mueve el elemento fluido. Esto es diferente de derivada, de esta D curva, que es la derivada parcial que conocemos, ¿no? Que es físicamente la razón de cambio de la densidad con el tiempo en el punto 1. Para aclarar nada más, entonces la derivada de ρ total respecto al tiempo es distinto de la derivada parcial de ρ respecto al tiempo en el punto 1. Es diferente. Cuando analizamos esto de acá, la parcial, que es la local, ¿no? Es parcial. ¿Por qué? Porque ¿qué significa esto de acá? Es total, estoy abarcando todo, ¿no es cierto? Estoy abarcando X, Y, Z y T. Y de repente hay acá hay otra variable, no sé, pues una cosa así. Otra variable que de repente sea, pues así. Entonces, esta es la total. Mientras que este de acá estoy parcializando, es decir, esto no lo considero, 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 y solamente estoy considerando este de acá. Por eso es derivada parcial. Mientras este de acá abarca, por eso se llama sustancial o total. Ahí está, nada más. Con eso ya está clarito para que usted diferencie, ¿no? Profe, pero en la primera no solo depende del punto 1, ¿no? En la segunda sí solo es en el punto 1. Claro, esto para un punto. Cálculo. Ajá. Yo por eso acá decimos, acá fijamos, dice, ¿no? Fijamos en un punto. Digamos. Cuando yo fijo un punto ya me olvido de esto de acá, pues, ¿no? Del X, de Y, de Z. Porque ese punto ya está fijo. Ese es X1, X ya. Y después acá otra vez va a ser otro, acá en el derivado respecto de t en el punto 1. Acá el punto 2, es el punto 1. El punto 2, igual, ya fijé x y z. Entonces derivado respecto del tiempo en este punto 2. La temporal, lo que está pasando acá en este punto fijo, y solamente el tiempo, ¿no? Eso es lo que quiere decir acá. Entonces, para la parcial, fijamos en el punto estacionario, punto 1, ¿no? Observamos el cambio de la densidad debido a las fluctuaciones y transitorias que pueden suceder en el flujo que está sucediendo, está pasando por ahí, ¿no? Por lo tanto, D total de ρ respecto al tiempo y D parcial de ρ respecto al tiempo son cantidades físicas y numéricamente diferentes. Retomando la ecuación 1, notamos que la ecuación 1 acá, esta de acá, entonces acá pues para ampliar la diferencia entre D no es igual D total y D parcial, ¿listo? ¿Y qué es parcial? Parcial es parcializar, el resto no lo tomamos en cuenta, solamente a lo que nos interesa. En este caso, el tiempo, la derivada del tiempo, ¿no? Para un punto fijo. Retomando esta, que ya está dividida entre el delta de t. Entonces, para cada una de ellas, en el límite también, ¿no? Ya hicimos la primera, esta de acá, la del lado izquierdo. Del lado izquierdo está acá ya. Listo, ahora vamos a este de acá.
luego al de acá, ahí está. Eso lo vemos en la diapositiva que estamos analizando en estos momentos. Ahí. ¿Listo? Entonces ya también, ¿se acuerdan que teníamos, ¿no es cierto? Este de acá, ¿qué cosa es delta D2 de X2 menos X1? Es una derivada, ¿no es cierto? Es un delta. Nosotros lo hicimos en la clase anterior como derivada de X, ¿no? Delta de X. Y este de acá, T2 menos T1 es una variación, una aproximación muy brusca, ¿no? Esto en realidad es un delta de X sobre un delta de T. Que esto no es exactamente el delta de X la derivada. ¿Por qué? Porque este de acá, esta X, delta de X es un X2 menos un X1, ¿sí? Y ese X2 es saltar, pues, es discreto, ¿no? De este 1 me voy al 2. Estoy saltando acá un espacio. Mientras que la derivada es continua, ¿no? La derivada se hace para una función continua, tiene que cumplirse ese requisito para que sea derivable. Tiene que ser la función continua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá, no, para este de acá, no es que sea 1 acá y 2 acá, sino tiene que estar muy pegadito, muy continua esta función, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Si es así, estamos en una recta acá, en X, ¿no? ¿Ve? Muy continuo, un tejido, es como el tejido de una camisa, de un polo, que está una continuación de otro, Por eso lo que ustedes deberían llevar bastante, no sé si llevan cursos como computación científica, deberían llevar cursos así de matemática discreta. ¿Por qué Sí, ustedes vamos hacen? ¿Sí llevan? en los primeros ciclos, mate discreto. Ya, discreta, es importante, porque el cálculo de la computadora no es continua. ¿No? ¿Sí o no? Ustedes no encuentran la derivada de X en la computadora. La derivada de X no lo van a encontrar hasta ahora. No se hace, de repente en la cuántica, cuando sea computación cuántica. No, lo que ustedes hacen es X2 menos X1. Esto, o sea, pero es una aproximación que los matemáticos saben pasar. Desde un X, ¿no? Acá tengo una derivada, un límite, no sé qué cosa es acá, derivada de X, pasarlo esto a, o cualquiera de los dos, cualquiera. Pueden tener ustedes derivada de X o diferencial parcial, ¿no? Que es también, que la connotación es parcializar y el resto no considerarlo. Pasarlo esto a delta de X. Acá hay una matemática, acá, un delta de X, pasarlo esto. Discretización. ¿Okay? No es igual el delta de X como este de acá. Esto sí, parcial, porque solamente estoy con una variable nada más, lo puedo discretizar, pero al final, en la naturaleza ¿no? La derivada es continua, pero la naturaleza es discreta, dicen, ¿no? Porque un hilo con otro hilo, yo estoy contando hilos, ¿no? Y estoy formando una camisa, un tejido, un polo, una manta, porque hilo con hilo van formando, ¿no? Y se parece continuo, pero no es. La continuidad es algo extraordinariamente matemático. ¿No? Y en la naturaleza tenemos datos puntuales, ¿no? No tenemos datos continuos. De eso que les digo yo, el fluido está continuo, mira, en un río, imagínense que discurre desde los Andes hasta los mares. Es tan continuo que no puedo cortarlo, ¿no? Si lo corto, tengo datos y eso es lo único que hacemos, y eso es aproximación. Entonces, ya, lo llevamos a la derivada, ¿no? ¿Se acuerdan que este de acá, ya, estaba diciendo que este es de X y este de acá es de T? ¿Listo? ¿Eso qué cosa es? De X y de T es la componente U. Y este es de Y respecto a la componente V, y este es la componente V. Listo. Hasta ahí está esto de acá. En el límite es derivada. ¿Listo? Así, tomando el límite de la ecuación 1, ¿no? De la ecuación que ya vimos, cuando t tiende a 2 obtenemos la derivada. ¿Por qué? Porque estamos parcializando en X, en Y, en Z. Este es en X, este es en Y y el otro es en Z. Y el anterior, ¿qué cosa era? dt. La anterior, esa que nos quedamos acá, ¿no? Este, de abajo. Este. ¿Están ustedes? 4, ahí está. Entonces, cuando estamos aplicando a la densidad, ¿se acuerdan que aplicamos esto a la densidad, a la densidad? Porque arrancamos, ¿no? De que tenemos ya los X, ahora la densidad, que es lo que nosotros ahora. Listo, la densidad en 1 y en 2, ¿ok? En 1 y en 2, ahí está la densidad 1 y 2, ¿ok? Y en serie de Taylor las aplicamos esto de la densidad para punto 1, 2, 3, 4, etc. infinito, y nos quedamos con los de más importancia. Listo, serie de Taylor.
¿Y qué cosa hemos aplicado? A la densidad. A la densidad. Y ahora eso dividimos entre delta de t, ¿listo? A miembro izquierdo, miembro derecho, y vemos que encontramos algo importante, que es esto de acá. ¿Ok? Entonces, como está aplicando la densidad, ahí tenemos, ya dijimos que este es el lado izquierdo, es total, porque está abarcando, porque este es, digamos, es igual al lado derecho, por lo tanto, el lado izquierdo se lo llamaremos derivada total. Por eso, ¿no? Es total, ¿no? Porque esto de acá es igual a todo esto de acá, pues no estamos hablando solamente, no es que no exista esto, sino que esto es igual a esto. Por lo tanto, si abarca todo este lado derecho, a esto de acá le llamamos derivada. Derivada. Ya, a la densidad. Y después vamos a ver que se aplica otra variable. Densidad. ¿Listo? Listo. A la densidad. ¿Estamos en la densidad? Sí, estamos en la densidad. Acá. En la total. Ahí está el U, que era el, ¿no? El X1, X2 menos X1, el TT. ¿Y qué más había ahí? La derivada de error respecto de X. Ahí está. No se distrae. Esta es la derivada de error respecto de X. Esta nada más es, este es el U, este es el V, y este es el W. Ahí está. Esa es la ecuación 1. La que tenemos ahora acá, ya en la ecuación 2. ¿Sí? La ecuación 2 tenemos. Bueno, esta es una multiplicación simple, ya se hizo la multiplicación, acá no hay vectorial ni escalar. Listo. De la ecuación 2 obtenemos una expresión para la derivada sustancial en coordenadas cartesianas, como un operador. ¿Eh? Elimino esto porque se repite, por lo tanto, tengo una ecuación 3 como operador. ¿Eh? Eso ya lo vimos, pero ahora estamos aplicando la densidad. Okay. Okay. Por otro lado, conocemos que el operador Nabla, ¿no? ¿No? ¿Operador Nabla? Sí, eso es Nabla. Eso es Sí, Nabla. Nabla. En coordenadas cartesianas tiene esa expresión que es la 4. ¿Sí? Que es la 4. Ya conocemos eso por cálculo vectorial. Con lo cual la ecuación 3 se convertirá resumidamente, ¿no? Ahí está. Mágicamente, no mágicamente, sino de una manera muy elegante, esa parte de la derecha, a partir de U hacia la derecha, se convierte en algo elegante, ¿no? Que es el B punto triángulo invertido, Nabla. ¿Eh? Interesante, la ecuación 5 resume la grandaza que es la 3. Por decir, sí, la 3 como operador. Y también puede ser la 2, ¿no? La 2 se puede convertir también, ¿no? Por lo tanto, con ese operador, con esa expresión vectorial, esto podría ser, podríamos tener, esto pasamos primero, derivada de error respecto al tiempo. Ese operador podría aplicar para cualquier, colocarle cualquier cosa a la derecha en la ecuación 3. Cualquier variable que pueda haber acá. Error, ¿no? Velocidad o poder de presión. Ajá. Presión, velocidad, temperatura, cualquier función o variable que se utiliza en las ciencias geofísicas. No, pues no va a ser pues derivada de la población. No sé si entraría ahí, pero no entra. Pero cualquier variable de función física lo podemos utilizar. Ya. Esa es la 5 entonces. Por lo tanto, nuestra gran ecuación 5, que está en fondo oscuro para resaltar, representa una definición del operador de derivada sustancial en notación vectorial. Por lo tanto, es válido para cualquier sistema de coordenadas. Simplemente es transformarlo. Quedó tarea. No sé si era eso otra. Para el lunes, mañana. Sí, ya saben todos. Ya hemos avisado en el grupo, profesor. Perfecto, Saúl. A su correo nos dijo. Sí, corre en PDF. Por grupo, es por grupo, por grupales. Sí, ya están formándose los grupos también, ya se están cerrando. Sí, también ya para el trabajo final también ya vayan afinando ahí su grupo. Muy bien. Entonces tenemos esa expresión que nos va a ayudar muchísimo para entrar a estudiar
las ecuaciones de la conservación. De la ecuación 5, el término de respecto al tiempo se denomina derivada total, que es físicamente la tasa de cambio en el tiempo en un punto fijo. Bien, el término vector por el nabla se denomina derivada convectiva. Esa es la que le comentaba, que es lo mismo advectivo, debe ser, ¿no? Advectivo, convectivo. Sí, advectivo sí es horizontal, ¿ya? Fíjense, acá hay términos que nos pueden confundir, fíjense. Esto en general es convectivo. Convectivo abarca todo, digamos, que es horizontal y vertical. X y Z. X, Y Z. 3. Ese es convectivo. Pero cuando decimos advectivo, eliminamos la Z y solamente quedamos, cuando este de acá, esto, el delta, cuando es advectivo, esto se llama horizontal nada más, ¿ya? Esto de acá se deja así nada más, X y J. Ahí nada más. Por lo tanto, el vector B, solamente sería vector horizontal y sería U más U y V, J. Ahí es advectivo, ¿ya? Para todos también. Ahí es advectivo. Pero cuando es convectivo, es todo, los tres, ¿ya? Ahí se queda acá se queda nada de H ni nada, sino se queda derivada respecto de X. Acá estoy poniendo una tirada, ya con coma, que es lo mismo con suma. Cuando pongo tirada, ya no le pongo ya el unitario. Significa que esta es la primera, este es el segundo, y este es el tercero. Ahí es el término total, es convectivo. ¿Okay? Ya los tres. Y el vector de acá tiene sus tres componentes. Ahí está. Ese sería el convectivo. Y advectivo es el horizontal. Listo. Queda claro. Listo. Por eso algunos libros colocan simplemente advectivo, otros ponen convectivo, pero no te dicen por qué. Es porque se consideran o no se consideran los tres. Listo. ¿Qué es físicamente la tasa de cambio en el tiempo debido al movimiento del elemento de fluido de un lugar a otro? Ahí está, de un lugar a otro, porque estamos X y Z en el campo de flujo, donde las propiedades de flujo son espacialmente diferentes. La derivada sustancial se aplica a cualquier variable de campo de flujo, por eso digo, lo aplicamos a cualquiera, pero no al comercio, no a la contabilidad, nosotros no entramos ahí. Entonces, a cualquier variable de campo de flujo, presión, temperatura, viento, etc., donde P y T son la presión estática y la temperatura estática, por ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Las dos formas, ¿no? Vectorial y la desplegada con todos sus términos. Vectorial. Esta ecuación 6 establece físicamente que la temperatura del elemento, este fluido, está cambiando a medida que está pasando por un punto en el flujo, porque en ese punto la temperatura fíjense, esta está aplicada a la temperatura, ¿ya? Hemos aplicado acá a la temperatura, mira, acá está la temperatura, ¿eh? Esto. Por lo general trabajamos este lado. Esto es lo mismo, sino que desplegado, ¿no? Cada uno, acá. Claro, y el operador que había encontrado lo está aplicando a T. Ajá, a T. Acá estamos aplicando, exactamente. Estamos aplicando la velocidad asociada en el operador advectivo o convectivo. Perfecto. Sí, entonces, esta ecuación 6, ¿sí? Esta ecuación 6 establece físicamente que la temperatura, estamos en T, ¿sí? Del elemento del fluido, ¿no? Acá este fluido está fluyendo, así está bien, pues, ¿qué pasa? Porque interviene acá el vector viento, este es el flujo, la línea de corriente, está ahí, está metido, ¿y qué cosa está transportando? Temperatura. Por ejemplo, acá si la temperatura era 10 grados y está transportando a este lugar, y si la tendencia es a enfriar, entonces esto va llegando, digamos, a 5 grados, ¿vale? Entonces está advectando, se llama advección, ¿no? Advecta, mueve una propiedad, está poniendo la propiedad llamada temperatura de un lugar a otro. Entonces dice, físicamente establece que la temperatura del elemento fluido está cambiando a medida que éste pasa por un punto en el flujo, porque en ese punto la temperatura del campo de flujo en sí puede estar fluctuando, 1, 10, 5, fluctuando con el tiempo. La derivada local, que es esta de acá.
¿no? Y además, porque el elemento fluido puede estar simplemente en su camino hacia otro punto dentro del campo de flujo donde la temperatura es diferente, que es la derivada convectiva. ¿No? Pues está transportando, está moviéndose de un lugar a otro ese aire y está cambiando en su propiedad llamada temperatura para este caso. Así puede ser la presión. Este tiene muchísima aplicación directa, no tan muchísima, sino es de aplicación directa a las ciencias oceanográficas y meteorológicas y geofísicas, inclusive sismología y todo. Esta es la herramienta de trabajo de nosotros. Ejemplo ilustrativo. Para reforzar el significado físico de la derivada sustancial, imaginemos que estamos caminando por una montaña. Ya he hecho un ejemplo que tiene que ver con algo cotidiano. Ya. Imaginemos que estamos caminando por una montaña. Listo. Y de repente estamos a punto de entrar a una cueva, por ejemplo. Imagínense, vayan cerrando los ojos, imaginándose, estamos caminando por las montañas y de repente estamos a punto de entrar, hay una cueva y estamos a punto de entrar. Ahí está, estamos a punto de ingresar a esa cueva. La temperatura dentro de la cueva es más fresca que afuera, claro. ¿Okay? Imaginemos. Afuera es 30 grados y adentro, por ejemplo, 18. Por lo tanto, a medida que camina por la boca de la cueva, siente una disminución de la temperatura, que es análoga a la derivada convectiva. ¿Sí? Porque estás caminando, estás caminando XY, ¿no? No estás elevando, acá es XY nada más, estás caminando, ¿no? En el plano XY, latitud, longitud. Listo. Entonces sientes una disminución de la temperatura porque sabemos que está más fresca adentro. Listo. Va disminuyendo, más frescura, que es análoga a la derivada. Ese sería esa sensación que tienes que va disminuyendo y tú estás caminando, es la derivada convectiva de la ecuación C que viene. Sin embargo, imagina que al mismo tiempo un amigo te lanza una bola de nieve, de tal manera que la bola de nieve te golpea, justo en el mismo instante que pasas por la boca de la cueva. ¿Qué pasó? Sentirá una caída de temperatura repentina, ¿no? Adicional, pero momentánea. Entonces, la derivada del tiempo. Dice, cuando la bola de nieve lo golpea, esto es análogo a la derivada local. ¿No? Tú estás caminando, pasó el tiempo, estaba bien, ¿no? Y justo te cae, pasó el tiempo, otro tiempo, y tienes ahí esa variación de temperatura. ¿No? La caída de temperatura neta que sientes mientras caminas por la boca de la cueva, por lo tanto, una combinación del acto de entrar en la cueva, donde está más fresco, y de ser golpeado por la bola de nieve en un instante determinado, o en ese instante que vas a entrar, estás cambiando, ¿no? Estás sintiendo frescura, es convectiva, estás sintiendo frescura, pero en ese momento justo te revienta y cambió también, ¿no? En ese instante cambió repentinamente. Por lo tanto, ahí está el cambio temporal. Esta caída de temperatura neta es análoga a la derivada sustancial total, tiene que sumar, porque tú estás sintiendo un bienestar poco a poco entrando en la cueva. Pero a la vez, instantáneamente sientes un golpe. Esa frescura se vuelve más fresco, se cambió. Entonces la derivada de T respecto al tiempo. Podemos argumentar y evitar la discusión anterior reconociendo que la derivada sustancial es esencialmente la misma que la diferencia total del cambio. Es decir, si ρ es función de XY, Z, T, entonces, por la regla de la cadena del cálculo diferencial, tenemos, estoy acá, ¿no? Pues lo vimos, y eso va a derivar digamos, llevando la derivada de T, o dividiendo entre derivada de T, tenemos lo que está en la parte de la ecuación 8, que eso se convierte al fin y al cabo en lo que ya vimos, ¿no? U, V y W, ahí está, la 9, que es análoga a la 6, creo, o antes, a la de la densidad. Ahí está, a la 3, a la 2, ¿no? Pero fíjense, acá estamos hablando de derivada total. Acá tenemos una D, ¿qué podemos decir que es? Ahí está, la 2 y la 9, vemos que
son en la práctica lo mismo, ¿no? Pero ojo, la costumbre es, hay que acostumbrarnos a usar la D mayúscula, ¿ya? Porque esto nos podemos confundir con la derivada común y corriente que conocemos. No es la común y corriente. La común y corriente es derivar, pues, ¿no? A la función. Acá no, acá es derivar dos cosas, convectiva y temporal. Hay que acostumbrarse a usarla. Es simplemente para que ustedes acá vean, digamos, de que se puede hacer también por esta forma, pero no confundamos, ¿ya? Que si es la D común, esta D común, lo utilizamos para la densidad de los fluidos, para los fluidos, ahí sí, pero aplicando esto, tenemos que tener esto primero. Y si esto acá consideramos como de ρ, y si tenemos esto primero y tenemos esto, segunda parte, ahí sí llegamos a lo que ya teníamos con D. Pero si no es así, pues no, si no es simplemente, ¿qué cosa es esto de acá? Cualquier persona que no conoce fluidos, por ejemplo, diría, esta es la derivada de ρ respecto del tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos eso? Por la regla de cadena, ¿no? Sería, si no aplicamos esto, ¿cómo sería? Ya sería rho X de... Parcial sería, ¿no? También, parcial sería ese, ¿no? Derivada parcial. Si ¿Cómo habría... sería ahí? Uy. Acá aplicamos esto porque ya sabemos que es dos partes, ¿no? Porque ya acabamos de ver esto. Si no, imagínense que no sabemos nada y me dan esta función. Me dicen derívalo respecto al tiempo, este de acá. Sería derivada de ρ respecto al tiempo, sino así, ya, así empezaríamos. Del lado derecho. Ya sería d rho con respecto a t, pero la parcial, más regla de la cadena, ¿no? Sería d rho con respecto Por a x, acá no, más, ¿no? y más. D Y rho acá, con respecto a x por la d normal de x con respecto a t. Abajo, abajo sí. de t. Ajá. Más. Ahora repite lo mismo, pero con y y con z. Está usando un diagrama de árbol ahí para... Regla la Así, cadena, pues. Y ya. así, ¿no es cierto? Sí. Así Y sería. ahora con z. Ya, y T queda ahí nada más, ¿no? Ese término se queda solo porque no, ese primero no depende de la... como es con respecto a t la cadena, ese sí queda Ah, solo. ya, con respecto a T, ya, okay. Ya. Ah, ya, ok, correcto. Entonces quedaría así también, ¿no? Sí, ¿no? Sí Y saldría, falta ¿no? una Ya. z y más z. Claro. Más parcial de ρ respecto de z, o derivada de z respecto de t. Sí, A ver, este es el de acá. sí. Eh, Es como hacer un diagrama de árbol, sí, colocar claro, row. no. Sí. Esto sería, acá está, ya. Pero acá sí le pone dt, mira. Claro, faltaría el t, ¿no? Ah, no, es que en el lado de su izquierda es igualdad, ya tiene el dt abajo, como si fuera un denominador, aunque no es una fracción, ¿no? Pero en lo que he hecho con la lapicero rojo, es como que en el lado izquierdo ya lo tiene ya el dt abajo. Ahí, ajá. Por eso que yo no le puso. En Ah, el campo Ah, no lo necesito. ya. Sí. Acá, si le pongo acá, ya no va acá. Ahí no necesito. Es parcial con respecto a t más de frente. Claro. Ah, lo que tengo acá abajo. Exacto. Sí, Lo que sí. 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 Sino que acá está la primera parte. Acá. Correcto. Ahí está este. Ujú. O sea, sale lo mismo, ¿no? Mira, ¿sí? Es como haber ¿Sí? hecho en cálculo, nos hacen así un diagrama de árbol, colocar ¿Ya? ρ arriba y luego esta sería la variable dependiente. Luego las variables intermedias son x, y, z, t. Ajá, x, y, z, t. Y luego Algo así. todas dependen al final de t. Al final, la variable independiente será la Ajá. abajito.
una T. Claro, cuando yo debo derivar respecto al tiempo, ¿no? Y ahí Sí, todo a va a ver, depender. falta una rama más. Abajo una T, debajo de Acá, todas. ¿dónde va X? En todas. En todas. ¿Así? Todas van a depender de T. Ajá, exacto. Así. Ah, ya. Entonces, como usted quiere la derivada, todas esas 4T la puede poner una sola nada más, si quiere. O así también sale, pero... Entonces, como usted quiere la derivada de ρ con respecto a T, te tiene que ir rama por rama y luego, luego la suma. Por ejemplo, ahí sería derivada de ρ con respecto a X por derivada de X con respecto... Ajá, por derivada de X con respecto a T. Ahora, en la Claro, segunda rama hay que sumar. ya. O sea, iríamos así, de acá con esta y Exacto. después esta con esta. Ah, ya. Exacto. Ah, Y ya, luego ya, vamos sí. sumando rama por rama, ¿no? La Ya. segunda rama Y sería, así para I, para Z y para... Ah, y perfecto, ahí donde se gracias. pierde ahí es donde se pierde el T solo tiene uno nomás, porque Exacto. ese Ajá, es uno. Y claro. sale derivada de rho con respecto a T. Perfecto, Saúl. Excelente. Arriba de la cadena, así lo hemos hecho en No, de esa forma no cálculo me enseñaron a mí. 3, creo. Perfecto, perfecto. Sí, ya Olviden, nueva porque forma. tiene A nosotros antes nos enseñaban más abstracto. De frente sí, nos agarraban. pero así con Sí. diagramas de árboles más, más Ahora es más didáctico con ese árbol, ¿ah? No, así no nos enseñaron. sí. De frente, venía ahí, el profe venía ya, si ustedes. Bien, bien, llegamos a. Ah, estamos acá, ¿no? 9. Quedamos entonces el ejemplo para. No, para temperatura hicimos ya. Este de acá es otra forma de verlo, derivando así como estamos haciendo con Saúl, gracias al apoyo de Saúl para digamos, ver más didácticamente la regla de cadena. Y llegamos a este de acá. Pero no confundir, digamos, eh, no, dice que son prácticamente, son en la práctica lo mismo, en la práctica, ¿sí? Por lo tanto, derivada sustancial no es más que una derivada total con respecto al tiempo de la derivada común que conocemos. Sin embargo, la derivación de la ecuación 2 destaca más el significado físico de la derivada sustancial, ¿sí? Mientras que la derivada de la ecuación 9 es más formal matemáticamente. Justamente eso quería decir, ¿no? Eso es lo más común que conocemos del cálculo diferencial y lo otro hemos llevado desde el punto de vista de la física, ¿no? Es un mayor significado físico, como hemos empezado a derivarlo, ¿no? Con Taylor y todas las... Tiene significado físico de... Ya, esto lo dejamos para la siguiente. Ahí nos quedamos por el día de hoy, chicos. Nos quedamos acá. Okay. Profesor, me dijo que le haga recordar si va, porque creo que algunos chicos han ingresado un poco tarde para que pueda pasarles lista. Nos quedamos aquí. Ah, ya. Para que vean todos ahí, para que vamos en el significado físico de la expresión en habla por... no estamos en el Zoom.